Buen día. Qué bendición que podemos encontrarnos nuevamente para desarrollar juntos nuestro devocional navideño. Sabes, hoy es nuestro octavo día y eso quiere decir que estamos en la tercera parte de este proyecto, donde a cada paso vamos acercándonos más hacia la celebración de la Navidad. Y esto sin duda es una bendición. Ahora, la verdad es que la Navidad no es solamente para los creyentes, porque el propósito de Dios en la Navidad tenía que ver con alcanzar a todas las naciones. Esto en el Evangelio de Mateo es bastante conocido porque en la parte final del Evangelio justamente se habla acerca de la Gran Comisión y eso tiene que ver con llevar el Evangelio a todos los países, a todas las naciones, a todas las familias de la tierra. Sin embargo, no solamente es al final del Evangelio que podemos leer esto, sino si ponemos un poco de atención podemos darnos cuenta que a lo largo del mismo Evangelio ahí están los diferentes elementos necesarios para mostrarnos cuál es el propósito de Dios. Y ese tiene que ver con alcanzar con su palabra, con sus bendiciones, llevar salvación a todas las familias de la tierra. Podemos acercarnos entonces al capítulo 2 de Mateo y en los primeros dos versículos vamos a observar algo que habla acerca justamente de esto. Te invito a que leamos el texto. Mateo capítulo 2, los versículos 1 y 2. Jesús nació en Belén de Judea, cuando Herodes el Grande era rey de ese país. En esa época, unos sabios de lejanos países llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el niño que nació para ser el rey de los judíos? Vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. El Evangelio de Mateo, a diferencia del de Lucas, no plantea la adoración de los pastores. Él se enfoca particularmente en la adoración que los sabios de Oriente llegan a prodigar a Jesús. ¿Sabes? Esto tiene un significado especial. La salvación justamente viene de los judíos, porque es ese el lugar, el pueblo en el cual Dios decidió revelarse. Pero no es en exclusiva para los judíos, sino que la salvación como parte del proyecto de Dios tiene que ver con la redención de todo el género humano. Por eso la perspectiva de parte de Dios es alcanzar a todo pueblo, toda cultura. Entonces, el plan de Dios tiene que ver con la salvación de hombres y mujeres de entre todo el planeta. Así es que el plan de Dios tenemos que verlo siempre desde esa perspectiva muy amplia. No solamente se trata de diferentes etnias, sino que incluso debemos de observar que la salvación alcanza a todos los estratos sociales y culturales. Así es entonces que podemos ver cómo en el Evangelio de Lucas se plantea la idea de gente muy humilde. En este caso, en el Evangelio de Mateo, vamos a observar que se trata ahora de la gente sabia de su época. Posiblemente aquellos hombres eran astrólogos, entonces en aquella época les decían magos o simplemente eran sabios. Eso era los hombres de ciencia de su época. Debemos de reconocer que el Evangelio no solamente es para la gente sencilla, humilde, necesitada. El Evangelio lo necesitamos todos. Aquellos hombres fueron capaces de percibir su propia necesidad de encontrarse con un Salvador. Así es que ellos recibieron un mensaje, emprendieron el camino y finalmente llegaron ante Jesús hasta Belén y ahí lo adoraron. También nos da una perspectiva más. La salvación efectivamente es desde Belén, pero si puedo decirlo en estos términos, es desde ahí y hacia todo el mundo. ¿Por qué? Porque el proyecto de Dios siempre es amplio, porque busca el bendecir a todas las familias de la tierra. Esto está muchas veces testificado en los evangelios, pero también a lo largo de las epístolas y desde el Antiguo Testamento. Entonces podríamos ver que la promesa a Abraham fue para que él fuese bendición a todas las familias de la tierra. Y podríamos ver que aún en los evangelios vamos a encontrar mujeres sirofenicias o en el libro de los Hechos vamos a encontrar a un etíope y así gentes de diferentes culturas, de diferentes lugares y personas de todos los estratos sociales son los que necesitamos el Evangelio. Así es que el Mesías no solamente fue para los judíos, el Mesías fue para los magos y en medio de ello también tiene que ver entonces con la gente sabia. Es un Mesías también para los sabios, para los entendidos, para los hombres de ciencia.
Que Dios traiga bendición a los hombres de ciencia que hay también en este país. Dios te bendice y Dios mediante nos vemos mañana.